Los físicos no tardaron en percatarse que las estructuras matemáticas les permitirían predecir y constatar teorías para comprender el macro y micromundo. Por ejemplo, el concepto de campo se ancla en el concepto matemático de función y se usa para describir el comportamiento de toda magnitud física definida en cada punto de una región del espacio y del tiempo, es decir, un campo representa una cantidad medible y variable que depende de dónde y cuándo se haya hecho la medida. En mecánica cuántica y física de partículas, el spin es una de las propiedades intrínsecas que presentan las partículas elementales asociadas a una especie de giro. Su estudio es muy complejo. El spin puede entenderse como un grupo de rotaciones tridimensionales asimilada a la estructura matemática denominada SU2, uno de los grupos matemáticos que con mayor frecuencia aparece en la mecánica cuántica, también en la teoría cuántica de campos. Pero nos estamos poniendo muy densos y este vídeo es para no matemáticos. Hemos tomado el concepto de grupo como pretexto para contarle la trágica historia de su autor. Su educación académica empezó a la edad de 12 años cuando ingresó en el Liceo Real Louis Le Grand, de París, donde habían estudiado Robespierre y Victor Hugo siendo reprobado en tercero. A los 15 años despierta su genio matemático, profundizando su estudio en álgebra, percatándose que entonces esta disciplina tenía muchas lagunas y problemas no resueltos. Había decidido ser matemático, pero en 1928 es rechazado en el Politécnico, por falta de preparación adecuada aumentando su actitud rebelde y de oposición a la autoridad. Pese a lo anterior publica su primer trabajo sobre fracciones continuas y periódicas, luego describe las condiciones para resolver ecuaciones polinómicas, problema que los matemáticos no habían resuelto durante más de un siglo. Sin embargo, sus avances más notables fueron los relacionados con el desarrollo de una teoría nueva cuyas aplicaciones desbordaban con mucho los límites de las ecuaciones algebraicas, la teoría de grupos. Poco antes de presentarse por segunda vez al Politécnico, su padre se suicidó, Galois se presentó y, con sus habituales maneras rebeldes y su desprecio por la autoridad, se negó a seguir las indicaciones de los examinadores al rehusar justificar sus enunciados. Fue rechazado definitivamente. Ingresó a la escuela normal para egresar como profesor. El gran matemático Cauchy fue designado para evaluar la teoría de grupos, la que fue rechazada pues otro joven matemático noruego, Niel Abel, publicó independientemente el mismo tema. Hoy a los grupos conmutativos se les llama grupos abelianos. Galois corrigió su documento y lo reenvió, entonces Cauchy lo aprobó y el documento pasó al secretario de la Academia, otro gran matemático, Fourier, quien murió y el documento de Galois se traspapeló. Finalmente Galois publicó su teoría en Berlín. Galois participó activamente en las manifestaciones y sociedades republicanas. Fue expulsado por ello de la escuela normal. En la primavera de 1831, con apenas 19 años, Galois fue detenido y encarcelado durante más de un mes, acusado de sedición, tras un desafiante brindis en nombre del rey. Inicialmente fue absuelto, pero volvió a ser arrestado por otra actitud sediciosa en julio, y esta segunda vez pasó 8 meses en prisión. Un mes antes de su muerte, el 29 de abril de 1832, Galois fue liberado de su encarcelamiento. Se involucró en un lío de faldas y por defender el honor de su enamorada se batió en duelo con pistolas contra un experto en armas, muriendo en el evento. La noche anterior Galois estaba tan convencido de la inminencia de su muerte que pasó toda esa noche escribiendo cartas a sus amigos republicanos y componiendo lo que se convertiría en su testamento matemático. En estos últimos papeles, se perfila el concepto de cuerpo-teoría que fue desarrollada posteriormente por Riemann y Dedekind. Este testamento matemático es enviado a un amigo para que lo haga llegar al gran experto Gauss, pero los documentos se pierden, los que son reencontrados casualmente varios años después. Las contribuciones matemáticas de Galois con acento se publicaron finalmente en 1843, cuando Joseph Liouville revisó sus manuscritos. Este declaró que aquel joven, en verdad, había resuelto el problema de Abel por otros medios que suponían una verdadera revolución en la teoría de las matemáticas empleadas. El manuscrito apareció en el número de octubre de 1846 de la Revista de Matemáticas Puras y Aplicadas. Al final del manuscrito se lee: para descifrar todo este desastre.